Hola, muy buenas. Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo trabajar con pulsadores en Arduino. Y nada, pues vamos a hacer algún proyectillo pequeño en Tinkercad para que veáis cómo hacer primero la conexión y después cómo programarlo para detectar pulsaciones en Arduino de un pulsador, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser irnos aquí a esta presentación que tengo preparada y vamos a ver primero un poco el funcionamiento de los pulsadores. Los pulsadores son estos componentes y como aquí veis hay que tener en cuenta que las patillas que están en esta dirección están conectadas directamente, o sea que esta conexión está establecida por defecto y esta conexión también está establecida por defecto. Por lo tanto, el pulsador lo que controla es la conexión entre estas patillas de aquí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nosotros lo que crearemos será un circuito. Tenemos que crear un circuito en el que conectemos a esta patilla una parte del circuito, por ejemplo, el voltaje, ¿no? El positivo, y a la otra patilla que es la que controla el pulsador, la conectaremos a tierra, ¿de acuerdo? Y además de a tierra, pues una de las dos, cualquiera, podremos conectarla a un pin de la placa Arduino, de manera que podamos leer si en ese pin llega voltaje o no llega voltaje. ¿De acuerdo? Ese es un poco el funcionamiento básico que vamos a hacer con los pulsadores. Aquí tenéis el esquema inicial que podríamos pensar que funcionaría, ¿no? para conectar un pulsador. Pues tenemos nuestra placa Arduino, como he dicho antes, conectamos, hacemos un circuito en el que una señal de 5 voltios va a una pata, ¿no? A un conector del conector, del pulsador, perdón, y la otra a la señal de entrada. La configuramos, ¿no? El pin 2 lo configuramos de entrada y bueno, esto lo adelanto ya para en cualquier, igual que con cualquier pin, para leer si el pulsador está pulsado o no, pues tenemos que usar la función que ya conocemos, que es digital read, que me lee en un pin digital, me lee si hay voltaje, ¿no? La entrada es high, alto o bajo. Entonces, esta configuración que tenéis aquí, como indicamos, eh, por defecto no funciona tal cual, ¿vale? Por temas de... No, tal como están diseñados estos circuitos, pues no hay manera de que esto funcione tal cual por tema de impedancia, etcétera. Bueno, no vamos a entrar en ello. La cuestión es que, como indico aquí, pues este circuito no es estable. No hay, aquí no va a haber un estado bajo o un estado alto dependiendo de si pulso esto, ¿no? Para conseguir ese funcionamiento, que es el que queremos, nosotros al final lo que queremos es detectar si está pulsado o no ese botón, pues debemos añadir lo que indico aquí, resistencias, con valores pues de 10 kilo ohmios, y hay que añadir una resistencia a este circuito para que funcione bien el pulsador. Y a la hora de añadir resistencia, ahora veremos que tenemos dos formas de hacerlo. Una es método pull down y pull up. Ahora veremos cuál es cada uno. Si probáis este circuito, aquí veréis y lo que hacemos es mostrar la señal que tenemos en el pin 2, nos mostrará siempre un 1, ¿vale? Independientemente de que pulsemos o no, ¿vale? Porque al no poner resistencias, la corriente atraviesa, ay, se me ha ido, atraviesa el pulsador. ¿De acuerdo? Entonces, como ya hemos dicho, tenemos dos formas de poner la resistencia. Dependiendo de si la resistencia la ponemos aquí, este sería el pulsador, este sería la señal de 5 voltios y luego el circuito se cerraría en la señal de tierra. Y dependiendo de dónde pongamos la resistencia, si la ponemos aquí o si la ponemos aquí, ¿de acuerdo? Entre los 5 voltios y el pulsador, o entre la tierra y el pulsador, ahora lo veremos de forma más clara en Tinkercad, pues tendríamos una configuración pull down y una configuración pull up.
La configuración pull down, ¿en qué consiste? La configuración pull down consiste en que cuando yo pulso el pulsador, cuando le doy al botón, es cuando en el pin de entrada obtengo una señal alta, una señal de valor 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, por eso se llama pull down. Cuando está down el pulsador es cuando tengo señal alta, tengo una señal. Entonces, en ese caso, la configuración para pull down, las conexiones que tenemos que hacer son las siguientes, como veis aquí. La señal de 5 voltios va a una de las patillas, el circuito se cierra con una señal a tierra que tiene una resistencia de 10 kiloohmios y desde la misma patilla sacamos la señal que va al pin 2. Por lo tanto, leyendo en el pin 2, aquí obtendremos, si no pulsamos nada, obtendríamos un 0, si señal o down, y cuando pulsamos es cuando obtenemos un 1 aquí. La configuración pull up es justo lo contrario. Por defecto la señal que llega al pin de entrada es una señal alta, y cuando pulsamos es cuando llega una señal 0. Por defecto el circuito manda voltaje y cuando pulsamos es cuando se corta el voltaje, que en algún caso pues puede interesar, eso ya como veamos. Entonces veis que la configuración ha cambiado. En este caso la resistencia no se pone en la línea que va a tierra, sino que se pone en la señal que va al voltaje, y se pone también en el pin donde se conecta la entrada que leemos. ¿Vale? Tenéis los dos esquemas de conexión. Y hay que tener también en cuenta un pequeño detalle, y es que la función loop, como ya sabéis, es una función que se repite continuamente mientras que desde que se enciende la placa Arduino hasta que se apaga, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo pulso el botón, un pulsador, y lo tengo pulsado, aunque yo crea que lo he pulsado poco, pues como la velocidad en la que se ejecuta el loop es muy alta, pues realmente el loop se habrá ejecutado varias veces. Y entonces, esto puede ocasionar que haya pulsaciones repetidas. Con una sola pulsación del botón, en el loop se pueden ejecutar varias veces las instrucciones que yo he puesto para que haya una ejecución para cuando se pulsa el botón. Entonces, para evitar ese efecto, que en algunos casos puede ser perjudicial, pues hay que añadir, usando la función delay y una cantidad de milisegundos, lo que hacemos es hacer un pequeño retardo para que solo se detecte una pulsación del botón y no se detecten varias. Tendremos que ir jugando con la cantidad de tiempo para, pues dependiendo de lo que el tiempo que dejemos pulsar el botón, pues puede que detecte una o varias. Entonces esto lo vamos a ver con este ejemplo. Este es un ejemplo en el que tengo una configuración pull down y bueno, aquí tenéis la configuración. Veis que lo que he hecho es pues nada, lo de siempre, leer si la entrada del botón está pulsada, y en ese caso imprimo por el puerto serie que se ha pulsado. Esta es la salida que obtenemos pulsando una vez el botón. ¿Por qué? Porque aunque yo lo pulse muy rápido, como el loop se ejecuta muchas veces, pues mirad todas las veces que se ha ejecutado, ha detectado todas estas pulsaciones. Entonces, para evitar eso, nosotros deberíamos hacer algo así. Deberíamos coger y decir, venga, yo leo el botón, hago lo que tenga que hacer, pero después de hacer las acciones cuando el botón está pulsado, lo que hago es añadir un retardo, en este caso de 250 milisegundos. ¿Eso qué me permite? Que si yo pulso el botón con una velocidad inferior a un cuarto de segundo, no me va a detectar solo una pulsación y me va a hacer solo las instrucciones una vez. ¿Vale? Tendremos que ir, claro, si yo lo dejo pulsado más de un cuarto de segundo, pues me va a detectar varias. Pero bueno, tenemos que jugar con este tiempo para evitar pulsaciones accidentales. ¿De acuerdo? Y luego por último aquí os dejo una serie de enlaces donde viene alguna cosa más y explicado pues todo lo que hemos visto sobre los pulsadores.
En cuanto a la hora de programarlo, pues bueno, tenéis el código en las diapositivas, por lo tanto, pues simplemente sería añadir un pulsador para y como ya hemos dicho, tendríamos que añadir una resistencia que sería de 10 kiloohmios, y una vez que tenemos la resistencia la vamos a girar también para creamos el circuito. Como hemos dicho, el circuito simplemente sería desde 5 voltios habría que conectar directamente. Vamos a hacer un pull down, ¿vale? Lo conectamos directamente al terminal 2. Esto sería el positivo. Luego desde tierra, pasando por la resistencia, iría al otro terminal. Lo vamos a poner como negativo, tierra, lo ponemos negro. Y por último, la señal, para detectarla, pues la mandaríamos en este caso pues al pin 2, por ejemplo, y lo vamos a poner de color naranja, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos digamos la conexión hecha, pues para programar esto simplemente sería pues venimos aquí al código. Bueno, ya lo tenía hecho de antes, pues simplemente, como ya sabéis, una constante para indicar que el pin 2 es el del botón. Configuramos el puerto serie para imprimir, el pin 2 lo ponemos de modo entrada y hacemos leemos el loop. Lo que hace continuamente es leer aquí, y si hay una señal alta, como está configurado en pull down, solo habrá señal alta cuando pulse el botón. Mientras no lo pulse, la señal aquí será 0, ¿de acuerdo? Entonces pues nada, simplemente lo simulamos y vemos que no muestra nada, y cuando yo pulso es cuando indica que se ha pulsado el botón, y con el delay conseguimos que no haya pulsaciones, no haya varias pulsaciones. Si yo cojo y quito el delay, pues vamos a detectar varias pulsaciones a la vez. Mira, si yo borro aquí el puerto, a ver, ¿se puede subir? Sí. Cuando yo pincho aquí, como no hay delay, veis que me ha hecho todas estas pulsaciones. En una pulsación me detecta varias por la velocidad a la que se ejecuta el loop. Bueno, pues eso es todo. Espero que con esto entendáis bien cómo funcionan los pulsadores en Arduino, y nos vemos en el siguiente vídeo.